Vamos a hablar de trigo, vamos a hablar de cultivo, vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de suelo, de calidad de suelo, de algunas cosas que tenemos que hacer porque estamos ya cerrando este mes de julio y hay algunos que con esta humedad, con esta lluvia, dice yo todavía tengo ganas de estar sembrando, hacer algunas hectáreas, se ha levantado la cosecha retrasada de lo que es campaña gruesa. Y bueno, hay muchos lotes que pueden dedicarse a la fina. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Alberto Quiroga, Beto Quiroga para los amigos, es técnico profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguil, es uno de los renombrados técnicos que es sabedor de lo que tenemos debajo de nuestros pies, del suelo, ¿no? En la República Argentina. Beto, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Decíamos, el tema de lo que es el trigo es un tema que este año volvió a ser noticia. El trigo, digo, se quitaron las retenciones, volvió la rentabilidad, hay buen clima y el pampeano, este es un gran naipe que tiene, que es el trigo, ¿no? Sí, y sobre todo que necesitamos de gramíneas que vayan reponiendo un poco el carbono, la materia orgánica del suelo y el trigo es un cultivo, digamos, que tiene valores agregados más allá de la propia producción, que son los efectos, ¿no es cierto?, sobre el suelo. En general, todos los años hemos venido trabajando, a pesar de que no había demandas importantes del sector, y un poco el INTA sigue trabajando en el tema, a veces, como este año, otros años por ahí las cosas que hay que hacer en la campaña, por ahí las define el INTA. Este año creo que las definió el productor, por el gran interés que tenía de volver al cultivo, de retomar al cultivo, de volver a, digamos, a mirarlo, digamos, con alguna intención incluso de incorporar tecnología. Claro. Es decir, bueno, vamos a hacer un cultivo y vamos a ver qué podemos arrimarle, digamos, como para que sea un buen cultivo. Y es así que este año organizamos un poco, digamos, sobre la marcha con el grupo de cooperativas, sobre todo, donde tenemos colegas técnicos y productores. Concentramos un poco el trabajo en campos de productores, José, de Embajador Martini, el área de Alta Italia, la zona acá de lo que tiene que ver la cooperativa de Anguili, con la zona de Macachín, sobre todo la cooperativa de Macachín. Tres, digamos, áreas productivas diferentes de la provincia, en cuanto a que algunas son suelos arenosos, otros tienen tosca. Y bueno, y sobre todo hay 17 campos de productores que hoy están, entre comillas, digamos, ocupados, o por lo menos donde le pasamos la tranquera, ¿no es cierto? Sí. Y nos metimos dentro de esos campos para trabajar un poquito sobre un tema que recién comentábamos en el intervalo, que preocupó en las últimas dos campañas, aquello que hicieron trigo, que es la calidad. Es decir, un poco, digamos, estos años, y este año en particular, hemos estado, digamos, con buenas condiciones, sobre todo de humedad en los suelos. Ahora hemos hecho evaluaciones hasta 2 metros de profundidad y hay una reserva muy interesante de agua en el suelo que nos asegura que los trigos no van a tener limitaciones de agua, yo te diría, hasta avanzado septiembre. O sea, tenemos cubiertas además. Sí. Con eso van a macollar bien los trigos, van a ir apuntando a tener un buen número de macollos fértiles, de espigas, y si octubre nos acompaña, vamos a estar de nuevo con buenos rendimientos. Bien. Buenos rendimientos que también requieren, digamos, después, a mitad del cultivo, también tener buena disponibilidad de nitrógeno, porque a veces buenos rendimientos no implica buena calidad y demás. No los podemos llenar y nos baja la proteína y después no podemos vender o tenemos problemas para vender los trigos. Claro. Que es lo que pasó el año pasado. El año pasado tuvimos problemas muy importantes de calidad en La Pampa y en el oeste de Buenos Aires, donde la proteína en algunos casos no superaba el 9%, y bueno, con descuentos que pueden llegar primero poder ubicar esa calidad de trigo en el mercado, y después con descuentos que pueden ser muy importantes, José. Sí. Después vamos a seguir este tema. La semana pasada, recorriendo el norte de nuestra provincia, creo que el jueves de la semana pasada,
recorriendo la 35, alguien de ustedes, técnico, estaba allí en un campo a la vera en el Embajador Martini, por esa zona, señor. si mal no recuerdo, estaban tomando muestras, y algo que vos decís, están, digamos, tomando muestras y haciendo algunos estudios, haciendo ensayos, ¿qué están trabajando? Bueno, Algo que, digamos, que vos comentaste claro, ahí, ¿no? Por ahí te lo voy a explicar de forma Sí. sencilla. Los nutrientes que tiene el suelo, el agua y el nitrógeno, sobre todo que tiene el suelo ahora cuando el productor está sembrando, sobre todo el nitrógeno, representa un 30% del nitrógeno que va a requerir el trigo durante todo el ciclo. Ajá. El 70% del nitrógeno que necesitamos como nutriente lo entrega el suelo después de la siembra. Entonces, está bueno saber cómo largamos, Claro. pero también existe preocupación para diferenciar los lotes de los productores, a ver si son, entre comillas, entregadores o no. Sí. Si no son entregadores y la humedad nos acompaña y el rendimiento nos acompaña, esos lotes no entregadores nos van a dar buen rendimiento, pero de muy baja proteína. baja. Entonces tenemos que prepararnos con tiempo, nosotros tenemos algunos indicadores en el INTA que nos permiten inferir ya desde la siembra si el lote Sí. los clasificamos, este va a entregar, este no va a entregar. Los que no van a entregar, hay que preparar al productor, digamos, sobre todo y a los grupos de productores que tienen esa condición, para que le arrimen alguna fertilización allá fin de agosto, septiembre, pensando no tanto en rendimiento, sino en proteína, en buscar calidad, llegar a un 11% de proteína, que ya bonifica incluso, y, digamos, tener trigos de calidad, ¿no es cierto? Sí. Esa fertilización que vos decías allí, cuando ya el cultivo está en pleno desarrollo, digamos, es captado por la planta, es absorbido, es utilizado, digamos, en toda su potencialidad. Cuando fertilizamos, algunos dicen, yo no fertilizo. Y qué sé yo, mira, ahí está la llave del negocio futuro tuyo. Por supuesto, el trigo, y más en nuestra provincia, es un cultivo muchas veces medio barato. Y después lo seguimos barato. Sí, sí. Ese es el tema. Por ahí el productor dice, lo hice barato, lo hice con una rastrita, lo hice, y después lo dejaste. Bueno. Y después los resultados son los que vos decís, ¿no? José, un poco el productor, digamos, está orejeando el cultivo, como decimos en criollo, ¿no? Está orejeando. Tiene humedad, sembró. Sí. Controló malezas, está bien el cultivo. Están muy lindos los cultivos, realmente vienen bien. Si, como yo te decía, lo van a esperar a los cultivos, la mayoría no fertilizó a la siembra, un poco de fósforo nada más, pero no nitrógeno, porque las condiciones están bien y más del 60% de los trigos se han hecho sobre rastrojo de soja, con lo cual la soja también es entregadora como antecesor. Entonces yo creo que problemas para arrancar en cuanto a humedad y nutrientes no vamos a tener, salvo aquellos que ya saben que tienen que poner fósforo y lo pusieron, un poquito de fósforo, ¿viste? Claro. Entonces la situación ahora es ver cómo nos acompaña el clima. Si entramos fines de agosto, septiembre con, yo te diría, más de 50 milímetros de agua útil en el perfil del suelo, eso nos habilita para que pensemos en arrimar nitrógeno. Si no se da esa condición, nos tenemos que quedar tranquilos porque, como vos decís, vamos a poner un nutriente que después la planta por falta de agua no lo va a poder usar. Entonces, ese es el próximo trabajo importante que hay que hacer con los productores, es ese, o sea, volver a monitorear el cultivo primera quincena de septiembre y ahí poder seleccionar aquellos lotes donde esa inversión en tecnología es probable que tenga una respuesta segura, entre comillas, ¿no? Y aquellas situaciones que son dudosas y me dio como que, bueno, evaluar si conviene o no gastar un peso a esa altura del cultivo. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo, digamos, y lo hacemos a nivel de cooperativa porque se amplifica de alguna manera el trabajo nuestro. Las cooperativas están muy interesadas, sobre todo, y vos sabés que en La Pampa tienen, digamos, un accionar muy importante con grupos de productores en distintos lugares, ¿no? Exactamente. Estamos dialogando con el ingeniero agrónomo Alberto Quiroga del tema de trigo, de calidad de suelo, de empezar a monitorear el suelo. Beto, digamos, ¿nos queda alguna ventanita para la siembra? Digo porque estamos 28 de julio, algo nos queda de ventanita como para estar incorporando algunos cultivos, algunos lotes más al trigo, principalmente el sur de la provincia de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires. Todavía estamos medio a tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya al cierre. Claro, ayer estuvimos trabajando, ¿viste? En la zona de Dorila, al norte de La Pampa también.
y bueno, hay mucha humedad. Bien. No hay, digamos, se sembró bien estas últimas semanas, digamos, ha frenado, como vos decías, un poquito, si bien se pudo levantar gran parte de la gruesa, todavía hay algunos lotes que están siendo levantados con la idea, algo de maíz y algo de soja todavía, con la idea, digamos, de poder hacer algún trigo más. Yo creo que no tengo la estadística, pero sí trabajando en la zona, es muy importante la superficie de trigo que ha recuperado la Pampa y sobre todo se ha sembrado cultivares buscando calidad, dentro de calidad 1, 2, 3, se ha buscado, digamos, por ahí no tanto apostar, por ahí las calidades, los trigos de más calidad por ahí rinden un poquito menos, pero te aseguran por ahí la cuestión comercialización. Sí. Un televidente dice, muy bueno el programa, consulto y saludo a Beto, dice, con esta humedad, ¿se puede pensar en hacer trigo y soja de segunda? Y después sería, sí. Después del trigo, esta soja ya. Vos sabés que sería necesario ya ir pensando en varios lugares de La Pampa, sobre todo en el norte y algunos perfiles, te dirías que hasta en Macachín, que hemos trabajado, tienen las napas muy cerca. Claro. Todo lo que es la zona, vos fíjate, te nombro, ¿no? De Pico, Vértiz, Ojeda, Hilario Lagos, Sara, La Rudé, Alvear, toda esa zona en general tiene las napas que están, digamos, amenazando, entre comillas, porque están dentro del metro de profundidad. O sea, dentro del metro del perfil está la napa. Claro. Algunos a 30, 40, 50. Entonces hay que gastar agua. Es decir, en esos ambientes... Ahora, hay trigos que se han hecho, por ejemplo, en la zona de Alta Italia, Embajador, con tosca a 60, 70 centímetros, donde ya sabemos que ese perfil no es para doble cultivo e incluso es dudoso para apostar a grano un solo cultivo, ¿no es cierto? Porque son suelos, digamos, con limitaciones. Entonces, habría que ver, yo creo que hay zonas de La Pampa que ya, por dónde está la napa y que está amenazante, habría que pensar, digamos, en drenar hacia arriba, o sea, gastar agua, el drenaje biológico que decimos, ¿viste? O sea, ayudarle a esos suelos a drenar gastando agua, consumiendo agua, ¿no? Por lo cual te diría que sí, que hay muchas zonas de La Pampa que este año tienen que ir no es que deberían ir al doble cultivo. Sí, sí. Es importante eso, ya que ya el productor, ahora en julio, ya vaya pensando, vaya estudiando, auscultando el suelo, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, porque a veces nos olvidamos, buscamos la mejor semilla, la mejor sembradora, la mejor época de siembra y nos olvidamos del vital insumo que es la tierra, ¿no? Y cuando nos acordamos ya es tarde. Bueno, pero es un poco propio de regiones semiáridas, José, donde a lo mejor de cada 10 años hay 4 o 5 años, la mitad de los años, donde vos decís, hago lo mínimo, es decir, hago un cultivo bajando costos y de esa manera pienso en un margen, y hay otros años donde me habilita las condiciones como para poder invertir tecnología como la pampa húmeda, ¿viste? Como puede ser este año, donde yo podría, digamos, ya te digo, o sea, hoy la decisión del trigo lo tiene las condiciones de octubre, o sea, ¿qué va a pasar en octubre con las condiciones ambientales? Y otro tema, digamos, José, que por ahí hay que alertar al productor, que no se desentienda, por más que lo vea lindo al trigo, porque si las condiciones de humedad se mantienen, puede haber problemas de algunas enfermedades, ¿viste? Claro, y ahí sí, exactamente. Cuando nos acompaña el agua aparece otro tema que por ahí pueden ser las enfermedades, sobre todo manchas foliares, ¿viste? Algo de roya, que en La Pampa, digamos, nosotros todos los ensayos lo hacemos con fungicida y sin fungicida. Y el año pasado, en fechas de siembra, digamos, como estas que estamos teniendo ahora, de fines de junio, algo de julio, puede haber, digamos, pérdidas de rendimiento importantes, digamos, por enfermedad. Entonces, simplemente estar ahí mirando un poquito el cultivo, no te digo todos los días, pero sí, evaluándolo. Y que el productor, digamos, vuelva, digamos, que el que lo estableció, a pegarle una mirada, digamos, importante en septiembre, sobre todo fines de agosto, que nos llame, que nos consulte, que no hay problema, digamos, lo vamos a hacer en la región, lo estamos haciendo en La Pampa, de evaluar esta segunda estrategia que es manejar tecnología para calidad y asegurarnos, digamos, de tener buenos trigos en La Pampa que sean, digamos, atractivos para la comercialización y que después, ¿viste? No tengamos problemas, digamos, de buenos rendimientos, baja proteína y
qué hacemos con el trigo, ¿no? Exactamente. Es un tema no menor, ¿no? Empezar a ya palpitar lo que se viene para la campaña fina, una campaña fina que tiene, si uno la mira, todas las condiciones para ser buena, pero hay que tener las precauciones, los cuidados. Cuando tenemos estos inviernos muy húmedos, aparecen todos estos problemas con manchas de hojas, con, como vos decías, la roya y demás, Beto. Con referencia a otro tema en particular que quería charlar contigo, Beto, estuvieron lo que es la Comisión Asesora de Suelos. Estuvimos aquí en la jornada que hicieron en la Facultad de Agronomía, charlando, estuvo Ricardo Evia, Parte de y pastizales. también, claro, de pastizales, Carlos Ferrero, el director de Agricultura, y con ustedes charlamos de un monitoreo que estaba haciendo la Comisión de Suelos, ¿no? Asesora de Suelos. ¿Se ha podido tomar muestras de distintos lugares del norte de nuestra provincia? Digo, para aquellas zonas que pasó el agua allí por febrero, marzo, abril, y dejó el suelo distinto del que tenía en diciembre, tal vez con más salinidad. ¿Cómo está ese tema? ¿Hay algunos resultados? Sí, sí, José, yo justo te comentaba, Sí, esta zona que hablamos recién, toda la zona que nombramos, ¿no es cierto?, de, bueno, Berti, Ojeda, Lago, Sara, se recorrió toda esa zona, y si bien la imagen aérea sí, por ahí está mostrando de que el agua superficial, digamos, por ahí se resumió un poquito, o sea, sí, bajó un poco, la napa está amenazante ahí, claro, ¿viste? Digamos, 30, 40, 50 centímetros de profundidad ya tenemos zona saturada. ¿Y qué implica? Y aparte, lo que tuvimos en esta recorrida, monitoreando el porcentaje de suelos que hoy están gastando agua. Es decir, hay un 70% de nuestros campos con napa cerca que hoy no están consumiendo agua porque no hay ningún cultivo verde, sí, 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 ¿no es cierto? Y van a estar verdes consumiendo agua a partir de noviembre, diciembre. sí, sí. Con lo cual, ojalá que llueva lo necesario para el trigo, pero que no llueva. Muy sintonía, muy fina tienen que ser las condiciones para que le vaya bien al trigo y no tengamos problemas con la gruesa que viene en una parte importante de la pampa. Sí, sí. Vos pensás que 100 milímetros de agua son 20 centímetros de napa que asciende. Si tenemos la napa 50, 60 centímetros, de acá a noviembre, lluvias de 200, 300 milímetros pueden volver a recomponer la situación, digamos, que no queremos ver en el norte de la Pampa. Ojalá que esto no ocurra, ¿no es cierto? Pero estamos, digamos, en una situación que tiende a mejorar, pero es crítica. Sí. Una lluvia normal o un poquito superior a lo normal de acá a noviembre puede recomponer, digamos, la situación crítica y no tener piso después para entrar, ¿no es cierto?, Sí, con lo los que es la cultivos de campaña gruesa. gruesa. Sí, sí. Beto, el sur-este de nuestra provincia, zona de monocultivo, ¿no? Zona de Guatraché, digamos, el sudeste de nuestra provincia. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está el suelo? ¿Cómo están, si usted lo tiene monitoreado, el sudeste de nuestra provincia, que es triguero, es una zona que este año yo creo que va a jugar muchísimas fichas al trigo, de hecho lo ha jugado, después de tantos años de malaria o de malos climas. Hoy tenemos un clima benigno para el trigo. ¿Cómo está aquella zona? Yo te diría que está, desde el punto de vista de lo que es la principal limitante que dice esa zona, que son suelos que no almacenan mucho y que llueve poco, estamos muy bien. Hay muy buenos verdeos, se está pensando en trigo, se está pensando en cebada, no es que se está pensando, claro, ya está funcionando, sí, ¿no es sí, cierto?, bastante trigo y cebada. Y vos hablabas recién del tambo, estuvimos reunidos, digamos, con la gente de tambo, los tambos chicos de La Pampa, ¿no es cierto?, de toda esa zona. Y estas condiciones, digamos, ambientales están, digamos, como abriendo una posibilidad, a pesar del escaso margen que tiene la actividad, tampoco se puede dejar de invertir en la tecnología mínima, porque como decías vos, gasto poco por hectárea, pero ese gasto poco por hectárea significa mucho por litro de leche, porque tengo poco pasto. Entonces se está revisando y hay un componente que es común en esta parte, que son los bajos contenidos de fósforo que tienen estos suelos, que ya es un problema que ya lo veníamos viendo, pero era difícil de manejar por los márgenes, los costos de los fertilizantes. Se está volviendo, digamos, a pensar en las pasturas,
en aquellos perfiles de suelo que lo permiten, hay demanda, se está volviendo digamos, a querer praderizar, entre comillas, pero con pastura, digamos, donde le puedo poner un poquito de tecnología, puedo gastar unos pesitos. Así que si la parte que, digamos, como hablabas vos recién, si hubiese un poquito, digamos, de respuesta desde el punto de vista de comercialización, desde el punto de vista económico, digamos, con lo que es el producto de estos productores, que es la leche, si lo acompañara un poquito, es un sector que daría una rápida respuesta tecnológica y mejoraría mucho la eficiencia en la producción de leche. Están las condiciones para que lo hagan. Le faltan, digamos, un poquito de oxígeno como para que puedan, digamos, acceder a la tecnología mínima que necesitan, por supuesto, digamos, pero necesitan, digamos, recuperar esto que es el valor de su producto, ¿viste? Un poquito más. Eso es lo que estaría faltando. Las condiciones en La Pampa están dadas como para poder mejorar mucho este año, digamos, lo que es la producción de carne, leche, de grano. Necesitamos nada más que... que se acomoden algunas variantes, claro, variables que hoy por hoy no están dadas en el mercado, ¿no? Y saber en qué condiciones puedo gastar un pesito más, un poquito menos, que eso el INTA siempre está dando una mano para decir al productor, bueno, metele José, dale, o pará José, vamos a esperar un poquito, todavía no invertamos porque todavía es dudosa, digamos, la posibilidad. Es decir, ese es el juego de la semiárida. Y lo que hagamos este año, seguramente el mismo día, el año que viene, vamos a estar hablando de otra situación, porque es propio de nuestra región. Lo importante es, digamos, que se dé, como decías vos en el panel anterior, poder recuperar esas condiciones que hagan, porque el productor de La Pampa es muy noble, y muchos de los productores que estamos hablando son los propios productores los que están arriba del tractor, los que están en el tambo ordeñando, o sea que... entonces, la visibilidad de las posibilidades es muy inmediata, la respuesta es muy rápida cuando las condiciones se dan. Exactamente, sí, y eso lo entiende muy bien el productor agropecuario. Beto, ¿alguna, digamos, cuestión que el productor debe hacer mañana, pasado, para los próximos 15 días que tenemos la ventana de siembra para el tema de trigo? Ver el suelo, ver si lo puede llegar a hacer algún lote más, y para aquellos que ya implantaron, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, así sucintamente, como para hacer un resumen de esto? Mira, José, yo te diría que las condiciones son tan favorables para el cultivo, por lo menos las de establecimiento, que simplemente, digamos, un buen control de malezas, sembrar, ver bien que, digamos, que algunas sembradoras por esta cuestión de humedad están teniendo algunos problemas de poder sembrar bien la semilla por el exceso de humedad. Es decir, controlar, digamos, la operación de siembra para establecer un buen cultivo. No mucho más, José, y ya te digo, o sea, aquellos lotes que ya los conocemos, que hoy le estamos haciendo trigo, pero sabemos que son lotes, digamos, que en general no se producen buenos cultivos porque faltan nutrientes, pensar en arrimarle ahora a la siembra algo, no todo, algo. Y orejear, digamos, allá en septiembre a ver si le podemos gastar un pesito más. No gastar mucho ahora, porque no sabemos, digamos, si septiembre nos acompaña, quiere decir que octubre la vamos a pasar bien. Y el que define un poco los rendimientos de trigo y la respuesta a la tecnología, el pesito que gastamos, es la condición de octubre, que por supuesto está muy relacionada con el monitoreo que podemos hacer en septiembre. Y siempre pedir asesoramiento. El INTA tiene las puertas abiertas, los profesionales de la actividad privada, todos tienen, digamos, mucho conocimiento y experiencia y datos sobre este tema en particular, ¿no? Es así. Así que bueno, los esperamos y por supuesto que todo esto que se ha hecho en trigo, en agosto se va a volver a repetir para la gruesa. Hay buenas condiciones para el maíz, como vos decías, de comercialización, y hay aparentemente muy buenas condiciones, sobre todo en el norte de La Pampa, si no tenemos exceso hídrico, como decíamos, para tener unos maíces de alto rendimiento este año, si Dios quiere. O sea que yo creo que La Pampa tiene, digamos, una condición que si el clima no nos complica, yo diría más por exceso que por déficit, ya tenemos que ir pensando, digamos, como decía vos, hasta en los dobles cultivos. Ojalá que tengamos esa situación, ¿no? Así es. Beto, desde ya, muchísimas gracias. Por favor. Estuvo aquí en De Frente al Campo el ingeniero agrónomo Alberto Quiroga, técnico especialista en suelo del INTA, Guillermo Cobas de Anguila, hablándonos de trigo, de suelo, de las perspectivas, de algunos monitoreos que hay que hacer, cuestiones y herramientas informativas que queremos compartir junto a ustedes.